está brindando de buscarle al Señor, amén. ¿Cómo dice la palabra? Mientras se diga hoy. ¿Cómo dice? Mientras se diga hoy. Hoy tenemos vida, hoy es un día que Él ha creado. Entonces hoy podemos buscar al Señor. Podemos venir a su presencia, renovarnos, poder, hermanos, fortalecernos para los días malos. Amén. ¿Cómo dice el título en su Biblia? Elías huye a Oreb. ¿Así dice? Vamos a compartir un poquito unos versículos. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó, fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Vamos a pasar ahí al versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Hasta ahí, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche por esta tu palabra, Señor, que has puesto en mi corazón para poder predicarla en esta noche a tus hijos, Señor, a mi vida primeramente, porque sé que es palabra de Dios y la recibo, Señor, y pido, Señor, que sea el maná necesario en este tiempo para cada uno, Señor, que puedan entenderlo, que puedan recibirlo, y que por esta palabra, Señor, tú puedas dar vida al alma. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, una historia en la palabra del Señor que muchas veces la hemos escuchado, amén. La historia de Elías, este varón que representa un profeta lleno del Espíritu Santo, amén. Así era Elías. Elías era uno de los profetas, hermanos, de los más reconocidos en el tiempo de los reyes, porque era el profeta que Dios usaba para hablarle a los reyes. A todos los reyes iba Elías, se le presentaba y le hablaba. Y le tocó hablarle al rey Acab, allá a este varón tremendo. Tocó a Elías ir a declararle palabra al rey. Pero yo creo que Elías, en ese momento que fue al rey a declararle palabras, no tuvo temor, sino que tuvo obediencia y fue y habló al rey. Vamos a leer un poquito. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 16. Para que usted pueda entender, amén. Capítulo 16, versículo 29. Reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios,
Y fue y sirvió a Baal y adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. En su tiempo, hasta ahí nomás, hermano, vamos a compartir. Amén. De ahí vamos a ir un poquito más abajo para que usted entienda la historia. Dice, Elías predice la sequía. 17. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Gabad, hijo de Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hasta ahí, hermanos. Les voy a ir llevando a paso la palabra. ¿Qué hacía el rey Acab? Era el rey de Israel, estaba reinando en Samaria. Era uno de los reyes, hermanos, que hizo lo malo, como dice, más que todos los otros reyes delante del Señor. Hizo lo malo. ¿Qué hizo él? Él hizo, hermanos, ¿cómo se dice cuando uno hace un yugo con una persona desigual? Él se casó con esta mujer. ¿Cómo se llama la mujer? Jezabel, que era de la nación contraria a Dios, era del pueblo enemigo, era de los sidonios, dice, así dice, ¿verdad? Entonces, de los sidonios. Entonces esta mujer, cuando se casó con el rey, esta mujer era adoradora de ídolos, primeramente de Baal, y así lo llevó a este varón que era el rey de Israel a adorar cuando él sabía y conocía cuál era su Dios. Amén. Eso fue lo malo que hizo este varón. Pero ahí está Elías. Se levantó Elías porque Dios lo llamó y le dijo, mira, vas a tener que ir al rey Acab a declarar lo malo que él está haciendo. Y que por el pecado de él ahora esto va a venir a la tierra. ¿Y qué es lo que vino a la tierra? ¿Qué vino? Una sequía. Y fue una sequía tan grande, hermano, que duró como 3 años. Dice que no llovía. Y los animales estaban muriendo. Y no había qué comer en ese lugar. Y ahí un poquito enseguida después usted le habló a la historia de allá donde Elías se presenta a la viuda. Amén. Pero no vamos a tocar hoy ese tema. Solamente quiero yo que usted se enfoque en esta parte para que usted entienda. Cuando Elías va y se presenta delante del rey, le dice al rey, mira rey, no va a llover hasta que yo lo vuelva a decir. Imagínese el rey. Hasta que yo vuelva a hablar, hasta que yo lo vuelva a declarar. Así le dijo. Le dijo, y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vino al arroyo de Ket, que está fuera del Jordán. Y vino palabra, dice, de Jehová, diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete del arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán. Y lo que Elías le dijo al rey, le dice, no habrá lluvia, en cuya presencia yo estoy, Dios de Israel, el que me mandó, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces Jehová lo mandó a decir esto al rey y después le dijo, ve y escóndete. ¿Cómo le dijo? Ve y escóndete en cuevas. ¿A dónde lo mandó Dios a Elías? A esconderse en cuevas. Porque a él no lo iban a encontrar en esos 3 años. Porque él ya había declarado lo que Dios iba a hacer con ese lugar. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Elías? Elías, anda y escondete. Pero mira, ahí va a haber algo para vos. Ahí va a haber cuervos que te van a traer el alimento. Y ahí va a haber un arroyo donde va a haber agua. O sea que el día que estaba, Elías estaba provisto de parte de Dios para pasar esos 3 años. Pero él no iba a aparecer en esos 3 años porque le dijo, escóndete. ¿Saben que Elías debe haber sentido él el hombre más dichoso por Dios? Porque había una protección de Dios con él.
de que Dios estaba por cumplir su palabra porque lo iba a hacer así, no iba a llover. Elías se quedó en ese lugar, hizo como Dios le mandó, estuvo esos 3 años, pero pasado ese tiempo, Elías tuvo que salir de la cueva. Elías regresa a ver a Acab. Dice, pasado muchos años vino palabra de Jehová a Elías. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grande en Samaria. Miren la situación. Elías salió de la cueva, salió de ese lugar y tuvo que enfrentar al rey. ¿Saben lo que el rey quería hacer con él? El rey lo quería matar, porque se cumplió lo que él había dicho. Imagínense Elías ahí en ese lugar, en ese momento, tener que ir y enfrentar al rey. El rey lo podía haber muerto en el momento. Y saben que en todo este tiempo, que mientras esto pasaba, había un varón de Dios, que era el siervo del rey. Qué linda historia, miren, si usted se pone a leer. Dice, y Acab llamó a Adbía, su mayordomo. ¿Cómo se llamaba? Adbía, su mayordomo. Adbías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, miren la maldad de esta mujer. Dice, Adbía tomó, a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y dijo pues Acab a Adbía, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaré hierba para que coman y tengan vida los caballos y las mulas, hasta que no nos quedemos sin bestia. Miren lo que mandó a hacer el rey a este siervo: andar y reconocer la tierra donde hay alimento para los animales, porque no había nada. Pero ¿qué pasó en el camino? Y yendo Adbía por el camino, eso está en el versículo 7, dice, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Le pregunta él en el camino. Y él respondió, soy yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Escuchen, ¿no? Pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos respondieron, no está aquí. Y a los reinos y naciones dice que han hecho jurar que no te han hallado, dice. Y ahora tú me dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, dice, al no hallarte, él me mataría. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Escucha, hermano, este mayordomo sabía que era un siervo, dice, que temía a Jehová. Mire, era el servidor del rey, pero él reconocía a Jehová como Dios. Y le dijo, yo desde joven busco a Dios, temo al Señor, temo a Jehová. ¿Cómo voy a hacer esto? Si yo voy al rey ahora y le digo, Elías está acá, y el Espíritu te lleva, le dice, a otro lugar. Mire la imagen de este varón, de pensar que Elías desaparecía porque Dios lo movía. Entonces le dice, no me hagas esto porque hay un mal que me vas a hacer, me va a matar el rey. Entonces Elías le dice, no, ve y preséntate porque yo me voy a presentar delante del rey. Elías no tenía temor. A eso quiero llegar. Miren,
¿A dónde Dios lo pone al varón Elías, profeta? Pero también quiero llegar a otro punto después. Estaba lleno de Elías, porque Dios estaba con él veía la mano de Dios cuando estuvo en la cueva, cuando Dios lo protegió, le dio el agua, le dio el sustento, los cuervitos venían, le traían la comida, estaba protegido en esa cuevita, estaba seguro. Pero cuando tuvo que enfrentar al rey, él fue. Ahí no dice que tuvo temor, dice que salió y fue. Qué bien, ¿no? Se presenta delante del rey, llega el momento, el rey hace un acuerdo con el rey, le dice: Dios va a venir nuevamente, va a traer lluvia. Pero antes de esto dice: tú has cansado a Jehová. Y habla ahí con el rey, usted léalo porque si no es largo lo vamos a resumir a la historia. Léalo después usted. Entonces hace un arreglo y le dice: bueno, vamos a hacer algo, le dice. Y ahí es la historia donde Elías se enfrenta a ¿cuántos profetas de Baal? ¿Saben la historia, verdad? 350 profetas de Baal. Y ahí es cuando Elías hace todo lo que tenía que preparar ese altar y hacer todo para que el fuego descienda. Todo eso Elías hermoso. Elías estaba lleno de Dios, confiando en su Dios, temeroso de su Dios, fuerte en su Dios, seguro en su Dios. Hacía todo lo que Dios le decía, obediencia a Dios. Y Dios le respondió, amén. Dice que el fuego cayó sobre ese altar y el Señor mostró que Jehová era Dios y que los profetas de Baal no existían y que Elías pudo matar a esos profetas. Hasta ahí la historia, hermanos, de un varón temeroso y valiente, como muchas veces nos sentimos nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos llenos del fuego y estamos seguros y estamos protegidos porque sabemos que el Señor es nuestro Dios sustentador, como le traía ese cuervito que nos mandaba y nos trae todos los días el alimento, y el Señor nos protege porque hay un arroyo que corre constantemente y no nos hace faltar nada, y el Señor nos manda y dice: ve, lleva palabra, le habla a exhorta, predica, y estamos bien para hacer esto. Pero llegó el tiempo malo para Elías, como puede llegar muchas veces para nosotros, hermanos. Y ahí es donde quiero enfocarme, pero yo lo quería llevar primero para que usted entienda la historia. Cómo empieza la historia de Elías, cómo Dios lo usa, cómo Dios muestra su poder lleno del Espíritu Santo cuando ese fuego le dice al Señor: desciende ahora fuego. Y el Señor mandó el fuego y le mostró a todos, quedaron la boca abierta, que era Jehová el que reinaba y que era Dios sobre todos ellos, hermanos. Y lo vamos a compartir. Ahora vamos a compartir esta parte, que es la que más me importa. Elías huye a Oreb. ¿Se acuerdan que lo leímos? Lo vamos a leer un poquito de vuelta. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Cómo dice? A todos los mató, no dejó uno. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole: así hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó, fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de caballo y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esa es la palabra, hermano, en la que me quiero enfocar en esta noche, porque creo que esto es lo que el Señor en esta noche a nosotros nos quiere revelar. Muchas veces estamos bien, pero cuando nos llega el momento, hermano, difícil. Acá le llegó el momento difícil a Elías y no le tuvo miedo al rey, no le tuvo temor al rey. ¿A quién le tuvo temor? A esta mujer
¿Por qué a esta mujer? Porque esta mujer era un instrumento tremendo del diablo. Esta mujer era la que adoraba a Baal. Esta era la cabecilla, porque saben que un poquito más atrás, ¿ven por qué la historia tiene todo un proceso? Miren lo que dice, lo que ella hacía. Cuando esta mujer se casa con el rey, acá toma totalmente dominio, y ella era la que mataba a los profetas de Dios. Ella era la que los asesinaba, mandaba matar. ¿Y saben lo que hacía el siervo del rey? El siervo, que es este varón que lo nombramos Abidias. Él los escondía a los profetas. Y eso es lo que este siervo le cuenta a Elías. Le dice, cuando lo encuentra en el camino, le dice: yo escondía a los profetas y los mantenía ahí escondidos y les daba alimento. Y saben que eso es lo que tuvo temor Elías, que esta mujer mataba a los profetas. Ahí es donde él se quiebra, hermanos. Ahí es donde viene el temor para Elías. Ahí es donde el enemigo sabe cómo va a buscar. ¿Por qué no le tuvo temor al rey y se presentó delante de él? Sino a la mujer le tuvo temor. Y a la amenaza que ella le hace. Tremenda la amenaza. Porque le dice, le mandó el mensajero del diablo, que muchas veces viene a nuestras vidas. Y tenemos temor. Y eso es lo que nos hace, hermanos, débiles. Porque Elías era lleno del Espíritu Santo, pero fue necesario pasar por este proceso, que le decimos un proceso. ¿Qué hizo Elías cuando llegó esa noticia? Más la noticia y más el acordarse de lo que el siervito le dijo, fue fatal para él. Directamente dijo: ya está, basta, hasta acá llego. Largo la toalla, largo el guante, largo todo. Me voy, dejo hasta el siervo, lo dejo al siervo. Bueno, papi, siga usted su camino. Yo veo que algo voy, me deseo morir. Ya no quiero más seguir. Hasta acá. Y así fue, hermano. Él se fue. Pero ¿saben lo tremendo de la historia que Dios me muestra en este momento? Elías huye a Horeb. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va Elías? Tome la palabra, hermanos. ¿Saben lo que es Horeb? ¿Qué es Horeb? ¿Ah? El monte de Dios. Tremendo lugar a donde él se fue. Él estaba mal, porque él en ese momento entró en un estado de debilidad. Él entró en un estado de angustia. Él entró en un estado feo. Pero él dice que él primero pasó. Primero fue, dice, camino. Vamos a leer. Dice, y viendo el peligro, se levantó y fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y así le vino la segunda vez, y volviendo el ángel también la segunda vez, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabras de Jehová, y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahí, hermanos, quiero enfocarme. Cuando a él le vino la mala noticia, el momento difícil, Elías salió por el camino. ¿Qué dice? Un camino de un desierto. Y caminó un día, dice, por ese desierto. ¿Saben qué? Después de ese momento, él se fue. Pasó ese lugar y llegó al monte de Horeb. ¿Saben qué era el monte de Horeb? Era el monte donde Dios hablaba cara a cara con sus siervos.
Allí habló con Moisés, allí donde le dio los estatutos y los mandamientos. Allá fue el monte, hermanos. ¿Saben? Si usted busca todo lo que es referido al monte Horeb, usted va a ver que todo lo que esas palabras enseñan es que Dios hablaba, como esta palabra. Dios hablaba con sus siervos en ese lugar. ¿Y sabe lo que esto nos representa a nosotros? Que nosotros muchas veces tenemos que buscar ese lugar. Cuando estamos mal, Él estaba en un momento feo de desierto, pero dice que estuvo un día en ese camino, estuvo un tiempo en ese lugar, pero después pasó. ¿Qué tuvo que hacer? Subir al monte de Horeb, el monte de Dios. Y allí Dios trató con él. Porque es muchas veces necesario pasar por este momento, por este desierto, por este momento del miedo que nos toca a veces pasar. Pero hay mucha gente que no quiere pasar, entonces la persona queda acá. Es como que sabe que tiene que pasar ese desierto para llegar al monte, pero por temor, por cuántas cosas, hermanos, o por comodidad, porque muchas veces estamos bien cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Hablaba con una hermana estos días que hoy no está y me decía, ¿sabe, pastora? Cuando yo estuve viniendo a las oraciones de todos los días, no venía todo el día, pero por lo menos 1 o 2 veces a la semana venía, estaba bien en mi casa, pero dejé 1 semana y media y con todos los días que no vino, que fue la semana anterior y días de la anterior, y me dice, y cuando yo me di cuenta mi casa volvió. Y dice que la casa de ella fue de una de las 4 casas que el pastor declaró, y es verdad. Entonces se ve en un momento, hermano, difícil. Se está viendo como Elías en un momento difícil. Y gracias a Dios ella pudo darse cuenta que tenía que volver al lugar. ¿Cuál es el lugar? El monte de Dios. El monte de Dios, que es la presencia de Dios con nosotros. Es cuando vamos a ese lugar y podemos descansar. Y acá dice que Elías, cuando llegó a ese lugar, hermano, entró a la cueva. Y yo me imagino que Elías debe haber querido que sea la misma cuevita donde el cuervito venía y le daba todo y le servía al Señor y lo sustentaba y lo protegía. Yo creo que eso representa la cueva también, ¿no? Un lugar de protección, pero también un lugar donde Dios puede tratar. Cuando Elías se encontró en esa cueva, pudo abrir su corazón porque Dios le preguntó, Elías, ¿qué haces acá? El lleno del Espíritu, el que oraba, el que mandó fuego, el que no tenía miedo de enfrentar al rey, el que declaraba y se cumplía, porque no va a llover, no llovió, va a llover, llovió, lleno del poder de Dios. Pero cuando vino esa mujer usada por el diablo, él tuvo miedo. Elías, ¿qué haces acá? Hermano, ¿qué haces cuando te quedas en tu casa? Cuando no has podido pasar el desierto. Hermano, ¿qué haces cuando estás débil? Cuando ya no quieres seguir. Cuando el miedo te atormenta. Cuando tenés ganas de dejar todo y decir, ¿dónde está Dios? Esa fue la pregunta que le hizo Dios a Elías. Elías, ¿qué haces acá? Yo no te he llamado para esto. Y Elías le contesta, ¿sabes qué, Señor? He tenido un vivo celo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahí Elías no declaró la verdad. Si bien había un celo, porque él era un gran hombre de Dios y celaba que había profetas que adoraban a Baal. Si bien él declara algo que estaba en su corazón, pero él no le declaró, le he tenido miedo a esa mujer. Ahí creo que Elías no confesó su verdad. Yo para mí, no sé, lo entiendo así. Porque esa no fue la razón que lo llevó a ese lugar. Sino que Elías como que quería mantener esa seguridad de decir, mira Señor, por esta otra causa estoy acá. Sin embargo, Dios conocía. Y le dijo, Elías, levántate, sal. Porque ahora yo te mando. Ya él comió y bebió lo que Dios le había puesto a través de los ángeles. Y le dijo, largo camino te resta. Acá no es la voluntad tuya. Acá no es lo que vos querés hacer. Acá no es tu debilidad. Acá no es lo que vos querés.
yo te he llamado, yo te muestro mi poder. Era como que Dios le estaba haciendo ver: Elías, no es el tiempo de que baje los brazos. Elías, mira, hay mucho por hacer. Elías, mira, tienes que levantarte y comer y beber, porque largo camino queda. Y Dios le decía a Elías: yo soy Jehová. Yo digo, basta, ya. Y le dice: tienes que ir y levantar a tal. Y ahí está Eliseo, su sucesor. Después le hago al final la historia. Lo tremendo, hermanos, como Dios trata con él. Y lo tremendo de lo que Dios hace con esa mujer. Porque esa mujer dice que fue muerta fuera de la ciudad y murió, ¿cómo dice? A ver, ¿quién sabe la historia? Exactamente. Esa fue la muerte de ella, porque se levantó contra el ungido de Dios. Por eso, hermano, esta palabra nos tiene que en este tiempo hacerse a nosotros tan reales para que nosotros podamos ser fuertes. Porque las cosas que vamos a vivir en estos tiempos van a ser así. Hermano, vamos a vivir la gloria de Dios, pero también vamos a pasar momentos. Y si no lo vencemos, y si no estamos capacitados, preparados para enfrentar esos momentos como le tocó a Elías, una mujer, pero una mujer llena de odio, llena de maldad, porque así mataba a los profetas. Si bien Elías también mató a los profetas de Baal, pero esta mujer, hermanos, lo que quería era inculcar que esos ídolos vinieran al pueblo de Dios, a Israel, que esa nación se tomara. Y Dios aborrecía eso, porque eso era el pecado más grande para Dios, que en el pueblo de Dios se adorara imágenes, se adorara a profetizaran en nombre de otros dioses, de Baal. Dice que aún el rey acá había hecho la imagen de Acera, diosas. Entonces el temor, el celo de Dios por su pueblo y la ira que Dios llevó a pasar todo esto. Pero Dios mostró su poder y su gloria al final, hermano, porque así Dios lo sacó a Elías de ese lugar y lo levantó como el gran profeta. Después fue su sucesor Eliseo y era un profeta muy conocido en ese tiempo. Por eso Elías es uno de los primeros profetas después de Moisés, lógicamente, porque Moisés fue el patriarca en todo, igual que como viene la historia hablando de los profetas. Por eso Dios promete que uno de los ancianos que estará ese día del juicio es Elías. Hermano, la historia que Dios nos está mostrando hoy a través de este varón, creo que nos tiene que representar en nosotros cada día de nuestra vida espiritual. Porque así, hermano, nosotros vamos a poder vencer. El Espíritu Santo está, pero también así va a venir momentos de flaqueza. Ya quiero morir, pero el Señor no lo dejó. Eso es lo grande, que el Señor no lo dejó. Siguió tomando a Elías en cuenta. Aunque Elías quiso fallar, le dijo: come y bebe. Mandó su ángel: come y bebe. Mira, come y bebe. Dios siempre va a mandar a alguien para que usted no baje los brazos. El que baja los brazos, hermano, porque no ha entendido. El que baja los brazos, el que no ama, el que no teme a Dios, no ha entendido. Mire, este varón, el siervo, era de la nación del rey, apartada, porque era un siervo, pero dice temeroso de Dios, y él salvaba a los profetas. Dios, hermano, en este tiempo va a levantar grandes instrumentos, pero van a pasar por estos procesos. Amén. Y que sea el proceso leve, un día de camino. No sé cuánto tiempo vamos a pasar, pero lo importante es que lo pasemos. Amén. Y que lleguemos al monte Horeb. ¿A dónde vamos a llegar? Al monte. Todos los días en este lugar de oración hay un monte. Amén. Todos los días. A donde vamos a estar en ese lugar protegidos. ¿Qué es el lugar? Es la cueva. Amén. Es la cueva donde solamente usted y Dios. Hay Elías y Dios. Elías le dice: Jehová le dice: Elías, ¿qué haces acá?
ahí era Dios y él. Y pasó, dice, el viento muy fuerte. Dios no estaba, dice, en ese viento. Pasó un terremoto. Y pasó, ¿qué dice también? Un fuego. Pero ¿qué dice que pasó? Un silbo apacible. Y ahí sí estaba Dios. Hermano, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos esa intimidad con Él. A veces cuando está el fuego de Dios en la iglesia, cuando estamos llenos, pensamos, ahí está el Señor. Sí, puede estar, porque Dios dijo. Pero muchas veces el Señor nos quiere, hermano, en esa intimidad. ¿Qué haces acá, hijo? ¿Qué haces acá, hija? ¿Por qué estás así? ¿Qué palabra nos puede decir el Señor cuando estamos en intimidad con Él? ¿Cómo nos puede hablar a cada uno personal? Eso es lo que necesitamos, estar en ese lugar, en el monte Oreb. Hablar cara a cara con Dios. Ahí es donde Moisés hablaba cara a cara con Dios. Ahí es donde Moisés y Dios trataban con él. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso le mostró a Elías. Está lleno del poder de Dios. Pero va a haber momentos que vamos a necesitar ir al monte. Vamos a pasar el desierto. Un día de camino. Usted diga, va a ser cortito mi desierto. Como decía el pastor, a veces nosotros lo hacemos largo el desierto. ¿Pero por qué? Por nosotros. Porque no tomamos. Porque no hacemos lo que Dios quiere. Entonces nosotros alargamos el tiempo. Pero si estamos un día de camino y decimos no, ahí se presentó el ángel y le dio, come y bebe. Acá, come y bebe. Porque ¿qué es lo que venimos a hacer acá? A la iglesia. Comemos y bebemos. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Y qué bebemos? ¿Qué bebemos? El Espíritu Santo, ríos de aguas de vida que corren a nuestro interior. Amén. Y eso es lo que nos sustenta, hermanos. Si no fuera de eso, no podríamos permanecer. Ahí estaba Elías cuando tuvo ese tiempo. 3 años. No había nada. Pero él estaba siendo sustentado por Jehová. Ahí estaba Elías en esa cueva y los cuervos le traían, dice que a la mañana y a la noche. Y el agüita corría. Él no tuvo necesidad. Pero la gente afuera sí. Por el pecado del rey. Por el pecado del rey. Pagó toda la nación. Y el rey lo buscaba para matarlo. Pero sin embargo Elías estaba protegido por Dios. Pero tuvo que salir y volver a declarar palabra. Tuvo que salir y decirle al rey, acá estoy. Y decirle, ahora va a llover rey. Pero mira, antes que esto yo te voy a mostrar si Dios es o es tu Dios. Y ahí le mostró, ahí vino el fuego. Dios se glorificó. Dios hizo poner su nombre en alto. El rey tuvo que decir, oh, vive Jehová, si realmente hay un Dios. Eso Dios quiso mostrar. Pero después vino sobre él el enemigo, que fue esa mujercita que quiso destruirlo. Dios nos ayude, hermanos, amén. Dios está con nosotros. Ahora nosotros tenemos que buscar al Señor todos los días de nuestras vidas, amén. Y con un corazón, como le digo, hermanos, sincero. Elías le dijo al Señor, acá estoy, porque he sentido celo. Pero más que eso era miedo. Les tengo miedo a esa mujer, porque mató a muchos profetas y me va a matar a mí también. Ahí vino el temor. Pero sin embargo el Señor le dijo, mira Elías, levántate, come la palabra, vive por la palabra, levántate. ¿A quién le vas a tener temor? Si el Señor a nosotros nos hablaba estos días, y la palabra del domingo pasado, el domingo en el anterior, ¿se acuerdan la palabra? ¿Se acuerdan? Está grabada en el que el pastor predicó. Ese día fue una palabra tremenda, hermanos. Ese día el Señor nos habló sobre que nosotros no podemos tener temor, que debemos vencer. Ahí está grabado en el, ¿cómo se llama? En el canal, ahí escúchelo de vuelta. Escúchelo. Y ese día el Señor trató mucho con mi vida porque me hizo entender qué miedo, hermano. ¿A qué vamos a temer? Dice que nada nos podría separar del amor de Dios. Nada. Ni muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada.
Y creo que el Señor nos sigue hablando de lo mismo. Amén. O sea que no hay excusa, no tenemos un motivo para decir al Señor, Señor, no puedo seguir adelante. Al contrario, más someternos al Señor, más buscarle a Dios, más servirle a Dios. Porque acá cuando Dios trata con Elías, le dice, mira, tienes que ir y ungir. Y ahí le mostró a los que iba a ungir. Y ahí estaba Eliseo. Era su sucesor, porque esto iba a seguir la obra de Dios. Amén. Entonces todo lo que usted pasa en este tiempo, hermano, sea la adversidad que sea, usted tome esta palabra y represéntese un Elías. No importa lo que pase, pero usted diga, yo tengo que ir al monte, voy a ir al monte. Si tengo que ir a salir de la cueva, voy a salir de mi comodidad, voy a ir a la cueva. Capaz que tengo que pasar a la otra cueva, pero bueno, hágalo. Y no se quede como que ya está todo perdido, como el que se quiso ahí quedar, morir. No, levántese, no es fácil. Yo sé, hermano, que para muchos no es fácil, pero no hay otro camino. Es levantarnos y seguir batallando. Porque tarde o temprano el Señor nos saca del desierto, nos saca de la cueva y nos pone en lugares altos. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora, vamos a pedir al Espíritu Santo en esta hora que Él fortalezca. Amén. Sé que hay muchos hermanos, porque escucho, hermano, porque sé que están pasando momentos difíciles. Y los momentos más difíciles son los espirituales y personales. A veces pensamos que el momento difícil es que hoy no haya tenido el alimento en mi casa. Para muchos sí, pero hay áreas espirituales, hermanos, que a veces nos tocan pasar, y esos son los momentos más difíciles. Hay áreas en lo que es espiritual, personal de la persona, que Dios quiere trabajar. A mí el Señor me dijo que en estos 2 meses Él me iba a mudar a otro espíritu. Y yo sé lo que Él está haciendo. Él quiere pasar a un espíritu, hermano, en la vida espiritual estoy hablando. Él quiere hacer fuerte. Él quiere pasarnos a niveles poderosos en Dios. Amén. Él quiere que todos escalemos espiritualmente peldaños. Porque a veces pensamos que solo permanecer en la iglesia, estar en horario, venir y congregarnos, eso ya es. Pero no, es adentro, es espiritual. Es donde el Señor quiere que nosotros le demostremos a Dios que realmente estamos capacitados, que ya estamos en niveles fuertes. Por eso es importante esta palabra, hermanos. El monte de Oreb.